Cáncer de cabeza y cuello. Los cánceres de cabeza y cuello generalmente comienzan en las células escamosas, que recubren la superficie mucosa y húmedas dentro de la cabeza y el cuello, como dentro de la boca, la nariz y la garganta. Las enfermedades más relacionadas en estos pacientes son el cáncer de cerebro y el cáncer de esófago. El cáncer de cerebro o tumor cerebral viene siendo una neoplasia cancerosa o benigna en el cerebro, formado por células anómalas. Los tumores pueden comenzar en el cerebro o el cáncer en otras partes del cuerpo. Pueden extenderse al cerebro. Los síntomas incluyen dolores de cabeza nuevos o cada vez son más intensos, visión borrosa, pérdidas del equilibrio, confusión y convulsiones. En algunos casos no hay síntomas y los tratamientos incluyen cirugía, radioterapia y quimioterapia. ¿Qué provoca el cáncer del cerebro? Actualmente no existe una causa directa que explique la aparición de un tumor cerebral. Existen algunos tumores que pueden originarse de forma hereditaria, como viene siendo una neurofibromas, o por inducción debidas al agente físico, que viene siendo una radioterapia. Se considera que la gran mayoría de los tumores tienen un origen multifactorial. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con un tumor en el cerebro? Existen 4 tipos de tumores. Uno viene siendo un oligodendroglioma, que el 90% viene siendo el más común. Una tasa relativa de supervivencia a 5 años en este tumor sería de 69%. También existe un oligodendroglioma anaplástico, que es un 76% y la tasa de supervivencia es de 45%. También tenemos un ependidoma o ependidoma anaplástico de un 92% y su tasa sería un 87% de supervivencia. Y por último tenemos un meningioma, que es el 84% de estos, o sea que se da estos tumores en esta enfermedad, y su tasa de supervivencia es de 74%. ¿Qué es el cáncer en el cerebro? Es un tumor cerebral, es un crecimiento de células anormales en el tejido del cerebro. Los tumores pueden ser benignos, o sea, no cancerosos, o malignos, con células cancerígenas que crecen muy rápido y van invadiendo más parte del cerebro que está sano y salvo. Algunos son primarios, o sea, que comienzan en el cerebro. ¿Qué es el peor o cuál es la peor cáncer cerebral? El peor cáncer cerebral es un glioblastoma multiforme, que es un cáncer altamente invasivo que se caracteriza por cambios en el vaso sanguíneo cerebrales y la invasión gradual de los tejidos circundantes. Es el tumor cerebral más frecuente y de peor pronóstico. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer cerebral? En realidad, ¿se puede prevenir el cáncer cerebral o el tumor cerebral? No hay forma de prevenir. El cáncer de cerebro, siendo un diagnóstico precoz, la forma más efectiva de prevenir su aparición, algunos factores de riesgo es el nivel de radiación en la cabeza, infecciones por VIH o toxinas ambientales. ¿Qué tan peligroso puede ser un tumor en la cabeza? Muy peligroso. Los tumores pueden destruir directamente las células sanas del cerebro. También pueden dañarlas indirectamente por invadir otras partes del cerebro y causar inflamación, edema cerebral y presión dentro del cráneo. ¿Cuáles son las fases y etapas del cáncer? Las fases del cáncer van desde que producen las primeras mutaciones de las células hasta que la enfermedad llega a su etapa final. Esto se conoce como la historia natural. ¿Cuáles son las fases del cáncer? La duración de este proceso en adultos depende del tipo del cáncer y oscila entre meses y décadas. En el caso de los niños, todo este proceso se produce con mucha mayor rapidez, pudiendo incluso durar solo unos meses. Esto es debido a que las células que constituyen los tumores en la infancia son células más inmaduras, que se dividen y multiplican con mayor rapidez
que las que constituyen los cánceres de los adultos, por lo que el desarrollo y evolución de los tumores en niños se producen en el periodo de tiempo menor. Primero tenemos la etapa 0. Lo primero que ocurre son los cambios celulares que donan a las células de las características de malignidad, es decir, de multiplicación descontrolada y capacidad de invasión. Es la etapa más larga de la enfermedad y se denomina fase de inducción. En ningún caso es diagnosticable ni produce sintomatología. Esta fase puede durar hasta 30 años. La etapa 1A es la segunda etapa que se denomina también como fase in situ. Se caracteriza por la existencia de las lesiones cancerosas microscópicas localizadas en el tejido donde se ha originado. En los adultos suele durar entre 5 y 10 años, dependiendo del tipo de cáncer. En ella tampoco aparecen síntomas o molestias en los pacientes. En determinados casos, después tenemos el cáncer de esófago. El cáncer de esófago o cáncer del conducto que se extiende desde la garganta hasta el estómago es conocido como el esófago. El tabaquismo y el reflujo ácido no tratado correctamente son importantes factores de riesgo para el cáncer de esófago. Los síntomas incluyen dificultades para tragar, pérdida de peso involuntaria, dolor en el pecho, acidez gástrica o indigestión que empeoran, tos o ronquera. El tratamiento consiste en eliminar el cáncer mediante cirugía. En esta viene entrando la quimioterapia y la radioterapia también, que son útiles. ¿Qué síntomas tiene el cáncer de esófago? Como les había mencionado, dificultad y dolor al tragar, particularmente cuando se come carne, pan o verduras crudas. Presión o ardor en el pecho. Indigestión o acidez estomacal, vómitos, atragantamiento frecuente con los alimentos, pérdida de peso sin razón aparente, tos o ronquera. ¿Qué tan grave es el cáncer de esófago? Aunque muchas personas con cáncer de esófago morirán a causa de la enfermedad, el tratamiento ha mejorado y la tasa de supervivencia está mejorando. Durante los años 70 y 60, son alrededor del 5% de los pacientes sobrevivían al menos 5 años después de este diagnóstico. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con cáncer de esófago? La tasa de supervivencia a 5 años de las personas con cáncer que se encuentran únicamente en el esófago es del 47%. La tasa de supervivencia a 5 años para que tienen una enfermedad que se han diseminado a los tejidos u órganos circundantes o a los ganglios linfáticos regionales es del 25%. ¿Cómo curar el cáncer de esófago? Se puede administrar quimioterapia, que posiblemente con medicamentos de terapia dirigida o de inmunoterapia, para tratar de ayudar a los pacientes a sentirse mejor y a vivir por más tiempo. La radioterapia u otros tratamientos se pueden usar para ayudar con el dolor o la dificultad de tragar. ¿Qué puede causar el cáncer de esófago? Los factores que producen irritación en las células del esófago y aumentan el riesgo de tener cáncer de esófago incluyen, obviamente, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el tabaquismo y los cambios precancerosos en las células del esófago, que vendría siendo un esófago de Barrett. ¿Cómo se disemina el cáncer de esófago? Este cáncer empieza cuando las células en el revestimiento interior del esófago crecen de manera descontrolada y sobrepasan en número a las células normales. Las células cancerosas se pueden propagar a través de partes del cuerpo. Las células cancerosas en el esófago a veces pueden viajar al hígado y ahí mismo crecen. ¿Cómo se alimenta a un enfermo con cáncer de esófago? Con alimentos fríos. ¿Por qué? Porque hay que ayudar a que el paciente pueda adormecer el dolor que siente. También se le va a quitar picante, pimienta, los alimentos que contengan demasiados picantes y puedan irritar la mucosa de la boca, la garganta y el esófago. Y lo más importante, evitar el consumo de alcohol
y llegar a fumar, ya que esto es una de las principales enfermedades o uno de los principales factores de riesgo, el tabaquismo, para que se dé esta enfermedad.